poder, que tanto hay ciencia, que tanto hay temor de Dios. Y quizás si falta todo eso, es que tienes tu lámpara apagada, lo cual significa que tu adoración ha menguado. Y la manera en cómo hoy le sirves y le adoras también. Y por eso queremos cerrar con esta última adoración, pero entendiendo que la lámpara está encendida como adorábamos hace un momento, y que en él el fuego nunca se apaga. Dígalo ahí: el Señor nunca apaga su fuego. El Señor nunca apaga su fuego, porque Él quiere que nuestro espíritu mantenga encendido. ¿Y qué tal si le dices ahí al Señor: Espíritu Santo, enciende mi espíritu con tu espíritu? Y vamos a adorarle esta última canción con entendimiento. Y si decíamos que la lámpara no se apague, es porque sabes el lugar que hay de adoración y lo que significa la adoración. Todo esto hace parte de la adoración. Tu vida es todo el tiempo, minuto a minuto, una adoración para Dios. Así que adorémoslo en esta misma actitud que estamos. Que el fuego nunca se apague, porque sus ojos en llamas. Y aun cuando le preguntemos, existe un trono, adórele colocado en el más alto lugar. y ese es su trono hoy, santo. Rodeado de ángeles y donde Dios reina, toda mi vida Él gobierna. Levanta tu voz. Y toda mi vida Él gobierna, toda mi vida, y toda mi vida Él gobierna. Y este amor. Sus ojos en
Y todos aquellos que han experimentado un encuentro con Dios, sabe que el corazón arde. Sabe que el corazón arde y uno dice que me quema por dentro. Como lo dijeron los caminantes del Emaús, ¿no es acaso que ardía mi corazón cuando Él partía el pan? Familia, no podemos decir que tuvimos un encuentro con Jesús y no pasó nada. Porque si tú tienes un encuentro con Jesús, Él va a encender en ti una pasión, Él enciende en ti una obediencia, Él enciende en ti un camino con Él, donde nunca más vas a volver a ser igual. Pero para eso tienes que darle ese lugar en tu corazón. Y aquellos que un día lo hicieron y fueron al mundo a experimentar, que aún han apagado sus lámparas. Y si sus lámparas se apagan, no hay nada que te pueda conectar, porque tu adoración se aparta de Él. Y si tu adoración se aparta de Él, no hay sabiduría, no hay temor de Él. Haz un altar y enciende lo que un día, alguna vez para muchos encendieron y dejaron apagar, y para otros quizás hoy sea el día de encenderlas, y vas a entender esto mucho mejor a la luz de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias, buenos días para todos. Qué alegría verlos. No, pero no es... Salude al vecino, salude a la vecina. Eso sí, con cuidado, con respeto, con respeto. Como damos gracias ya que los niños ya se van para su clase, les invito a una línea de este sector que se puede hacer aquí, porque es que aquí estamos como en el anterior local. Aquí estamos como en la iglesia pasada, todos aquí. Podemos hacer una línea más de sillas, por favor, por los servidores. Y los que están muy atrás se pueden venir para acá. Y bueno, yo creo que ahí ya nos reacomodamos. Aquí una lineecita más acá al frente y ya. Es que, ¿sabes? Puedes hacer aquí adelante. Lo que queremos es despejar un poquito, recoger un poquito de sillas acá, porque hay un grupo grande aquí y mucho espacio allá. Amor. No, sí. Bueno, ahora sí. Póngase los cinturones, pues que vamos a arrancar. Mentiras, eso era antes, cuando era joven, que me gustaba coger el carro y subirlo hasta 150, 160. Ahora ya no. Ya uno sube a 20, ya le da miedo. Bienvenidos todos, me alegra saludarlos, me alegra verlos. Familia, buenos días. Aquí es la familia de los pastores. Bienvenidos. Bueno, voy a hacerles una introducción al tema de hoy. Me corresponde hablarles dar la introducción de este tema. Voy a hablarles acerca del rey Acaz y lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 16. Pero no vamos a leer. Voy a hacerles un resumen porque voy a hacerles el resumen. Empecemos por esto. Que recuerdan ustedes que el país, o sea Israel, estaba unido hasta cuando venía la dinastía del rey David y el rey Salomón. Pero a raíz de sus pecados, ¿qué pasó con el país? Hubo que dividir el reino en dos. Quedó dividido en el reino del norte y el del sur. O sea, Israel y Judá. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Por aquí sí, los de aquí sí, pero los de aquí no. ¿Ustedes tienen claro qué está sucediendo? Ah, bueno. Concentraditos. ¿Qué? Va a tocar cambiarlos de puesto.
Sí, va a tener que cambiar. Miren, había un país es Israel. Iniciando la historia, Saúl, luego vino el rey David y luego su hijo Salomón. Pero a raíz, el Señor les ha dicho, no, yo no les voy a dividir el país, tranquilos, todos ustedes van a reinar durante muchos años. Pero resulta que a raíz de sus pecados, ¿cuál fue el pecado de David? Mirar lo que no tenía que mirar. Por empezar. Y el pecado de Salomón, ¿cuál fue? Hacer lo que no tenía que hacer, por andar detrás de todas las mujeres, por hacerles caso a todas las, porque tenía 1000. Idolatría. Entonces, queda claro que el Señor dividió el país. Entonces, después de Salomón, el país se divide y queda dividido en Israel al norte y Judá en el sur. Unos reyes empezaron a mandar en Israel y otros en Judá. Hoy vamos a hablar del rey Acaz de Judá, del sur, creo que es del sur. Y si no me corrigen, yo me pongo las gafas y verá que no fallo. Claro que sí, era de Judá. Bueno, entonces queda claro a quién vamos a hablar, de uno de los reyes de Judá. Este rey empezó a reinar muy joven, empezó a reinar a la edad de 20 años y reinó durante 16 años. Fue rey, pero adivinen qué, ¿fue de los buenos o fue de los malos? ¿Ustedes qué dicen? Fue un rey malo. ¿Y por qué malo? Porque hizo lo que no agrada al Señor. Adivinen qué traduce Acaz. Acaz traduce poseído. Con eso les digo todo. Ahora vamos a ver quién lo poseyó. Entonces, la historia del rey Acaz es muy particular. ¿Por qué? Porque inicialmente cambió todo lo que había. Todo el culto que hacía al Señor lo cambió. Y trajo las costumbres de los pueblos paganos. Y empezó por poner culto a Baal. Y para hacer culto a Baal había que sacrificar niños. Empezó por sacrificar sus propios hijos. Imaginen que el culto era una estatua gigante, me imagino en algún material, bronce o alguna cosa, y la ponían al rojo vivo. Y tenían las manos extendidas. Y luego ponían los niños sobre esas manos al rojo vivo. Ay, juepucha. ¿Ustedes se imaginan qué puede pasar ahí? Ay, no. Y ahí sacrificaban a los niños. Ay, no. Y empezó a hacer muchísimas cosas que no correspondían. Empezó a llevar al pueblo a cometer cosas que no eran. Entonces yo les digo, como reflexión, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros dirigentes nos pueden llevar a hacer lo que no corresponde. Y ese rey llevó al pueblo a hacer lo malo. Y luego vamos a ver las consecuencias. Luego vamos a ver las consecuencias de haber hecho todo esto. Como a mí no me corresponde y no la introducción, por eso le estoy haciendo este resumen. Pero quiero que les quede muy claro de dónde viene el rey Acaz y qué era lo que hacía.
El rey era acosado por el rey Peca de Israel. Y fue acosado por Edom y Filistea. Miren, quiero hacer un pequeño pare aquí. ¿Ustedes cuándo han visto a alguien que esté alejado de Dios y viva en paz? Es que aquí tenemos que ver los trasfondos de las situaciones. Era un hombre que estaba haciendo lo malo. En primer lugar, quitó el culto al Señor y instituyó culto y a los dioses paganos. O sea que cogió y quitó al Señor. Por ende, ¿de qué empezó a sufrir el pueblo? De guerra, acoso, y empezaron a tener problemas. Es increíble, pero no podemos hablar aquí de cosas actuales, pero se parecen a la realidad. Los que se alejan de Dios, los pueblos que se alejan de Dios, empiezan a entrar en conflicto con uno, con otro y con el de más allá. Y eso fue lo que pasó con este país. Empezó a tener guerra con los vecinos de arriba, con los vecinos de al lado que eran los filisteos, con los israelitas al norte y con los asirios, que era la superpotencia del mundo. Nada diferente a lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que nos trae alejarnos de Dios, traer desgracia para nuestras familias y nuestros pueblos. Entonces, ¿ustedes se imaginan uno vivir 16 años bajo el dominio de este rey? Pues para los que tenían culto a Dios debió haber sido muy duro. Son 16 años uno sufriendo y diciendo, ¿cuándo se irá a acabar este rey? ¿Cuándo se irá a terminar? Hombre, ¿cuándo habrá elecciones otra vez para que lo cambien? Pero no, nada, 16 años haciendo lo malo y el pueblo sufriendo. Tanto que llegó a tener guerra con todos sus países, y en una de esas guerras Dios, en el tiempo que él estaba, le correspondió a varios profetas, entre ellos a Isaías, a Oseas. Entonces se imagina uno tener el privilegio de tener a Isaías a un lado para que le diga cositas, para que le diga, hombre, no haga eso, vea que lo van a matar, vea que el pueblo se va a... Porque ese es el trabajo del profeta, es tomar las cosas de Dios para traerlas al pueblo. Lo que Dios quiere comunicarle al pueblo, el profeta lo trae, bueno o malo. Y Isaías estaba en ese tiempo que el rey Acaz estaba reinando, pero Acaz nunca lo tuvo en cuenta. O sea, ¿cuál es una característica de los males dirigentes? Que no les puede decir nada. Que así usted les dé un buen consejo, si el profeta viene y le dice, vea, rey, no se meta por ahí que usted va a cometer un error, adivine qué hace. O sea que una de las características es que la terquedad. Un rey malo o un dirigente malo es muy terco, así le digan la verdad, así le den consejo, no lo va a seguir. Entonces, ¿qué hizo el rey? Como estaba en pelea con los sirios, se buscó otro rey más poderoso y le dio los tesoros del templo. Todo lo que era de Dios lo cogió y se lo mandó. Dijo, no, vea, para que me ayude, ahí le mando esto. Ustedes se imaginan, o sea, hasta dónde llega la inconsciencia de una persona de coger todos los tesoros del templo del Señor
y decir, no, venga, es despreciarlos. Eso es despreciar las cosas de Dios, porque si yo las cojo y se las regalo a otro para que me ayude, ¿eso qué significa? Que no las valoro, que no me importan. Ah, pues eso es un candelabro de oro. Ah, pues mandémoslo. Eso no importa. Con tal de que me ayuden. Sí, a él lo ayudaron. En ese momento lo ayudaron. Pero luego vino la misma invasión por mano de los mismos. Y ahí fue la tercera invasión hacia los pueblos de Israel. Y se los llevaron. Se los llevaron para Babilonia. Entonces, ¿aquí el resultado cuál fue? Esclavitud. Ahí, por más que el profeta intentó decirles, no lo hagan, no lo hagan, no hagan eso, miren, están haciendo mal. Y eso me trae a colación muchas cosas de mi vida. Miren, el pueblo empezó a sufrir, empezó a tener necesidad. Luego, por último, terminaron esclavizados. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta, y esto es muy personal y no me la tienen que contestar. ¿Cuántos de ustedes en el mundo llegaron a... Ustedes no, porque ustedes son casi santos, ustedes no saben ni siquiera qué es eso. ¿Quién de ustedes llegó a consultar un brujo? Pueden bajarla y nadie mire para los lados. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que uno consulta a un brujo es que para que le ayude a salir de pobre y para que le ayude a solucionar los problemas. Y ustedes no han notado que el brujo es el que más pobre, en la casa más pobre de la cuadra, es el que más embalado vive y es el que más problemas tiene. O sea, ¿a ustedes no les parece curioso? O sea, esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo por experiencia. ¿Por qué? Yo vengo de una sierra como el Quindío, donde hay brujas. Yo tuve amigas que, mejor dicho, solo no les faltaba y no montar en escoba. De resto, se las sabían todas. ¿Pero qué era? Tarot, tabaco, agua, chocolate. ¿Qué más quieren? ¿Qué me faltó? El té, cigarrillo y buenas. No fallaban. Eso, mejor dicho, las sabían todas. Y eso era lo que el rey hacía. Seguir esos consejos que no venían de Dios. Y ¿cuál es el resultado final de uno no hacer lo que corresponde? Ruina, esclavitud. Todas las consecuencias las estamos viendo ahí. Y eso fue en gran parte lo que vivimos aquellos que íbamos a consultar y a estar. Se los digo ¿por qué? Porque para nosotros, cuando las cosas son tan normales, es que miren, en Armenia había brujas de categoría por cuadras. Y en una cuadra esta era buena, pero la de la otra cuadra era mejor. Y la de más arriba era mejor. Y eso era una categoría tremenda. Y eso es el engaño del enemigo, que nos esclaviza y nos vuelve ciegos a la verdad. Entonces eso fue lo que hizo el rey. Se olvidó de Dios y empezó e hizo lo que no estaba bien. Entonces, después de Acaz, que termina ese reinado tan malo, que fue un reinado de 16 años, donde entregó los tesoros del templo, donde, ¿saben qué hizo? Cuando ya fue a agradecer al rey del otro país y entró a un templo y vio un altar pagano, obviamente, se vino para su país y le dijo al sacerdote: hágame el favor y quita ese altar de Dios, que vamos a hacer uno como el que tiene el vecino.
¿Y qué hizo? Quitó el altar de Dios, lo arrinconó y no hizo uno para hacer lo que no es. O sea que fue un hombre que despreció las cosas de Dios de tal manera que acabó con todo. Y ahí vino la ruina para el pueblo. El pueblo se pudo haber salvado. El pueblo pudo que nunca Babilonia se lo llevara como esclavo. Pero gracias a ese rey que hizo ese y otros tantos, porque eso no es de un, eso es, el Señor da oportunidad siempre. Y el Señor le dice, no lo haga, por favor, mire, le va a pasar, es que y el Señor por eso envía a sus profetas para que le digan a uno, hey, mire lo que le va a pasar, no lo haga, por favor, pórtese bien, por favor, deje ese muchacho, por favor, deje esa mujer, no se meta con la vecina casada, no se meta con el vecino casado, por favor, no coja lo que no es suyo. En Dios siempre hace eso, pero uno en su terquedad, no, es que está muy buena, no, es que ese man está muy bueno, ay María. Entonces, Dios nos dice, solamente que nosotros nos hacemos los locos y más bien, cambiemos este altarcito y pongamos aquel. Y ese es, en resumidas cuentas, lo que les quería contar. En lo que terminó el pueblo terminó en esclavitud y el rey, pues obviamente murió. Pero les doy una buena noticia. Después de ese rey vino uno muy bueno y ya es lo que la pastora nos va a contar. Pero ¿les queda clara la historia del rey Acaz? Bueno, amén. Gracias. Pa'l Señor. Bueno, Me voy con mis gafitas para otra parte. dentro de 8 días está el pastor solito predicando. Por el momento estamos aprendiendo a hacerlo juntos nuevamente, que habíamos perdido el ritmo. Sí, es de mucha bendición porque el Señor usa mucho a mi esposo en la historia. Él se apasiona y como lo explica, siempre le he dicho que es muy bueno porque lo introduce a uno como en la película. Entonces es muy bonito eso. Y yo, pues a mí me encanta escucharlo como él explica y como enseña, sobre todo la parte histórica. Muy bien, les invito entonces a todos para que vayamos a Segunda de Crónicas, por favor, 29, y vamos a seguir hilando la historia que ya el pastor nos comenzó. Muy bien, estamos en Segunda de Crónicas 29 y van a ver lo importante y lo valiosa de esta palabra para este día que ha hablado tanto a nuestro espíritu. Entonces, en 29 dice, bueno, quiero que miren, observen en sus Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas 28, dice en el versículo 1, ahora entonces miren, ese nuevo gobierno y ese nuevo rey que el pastor acaba de mencionar, que se llama, ¿cómo se llama? En el capítulo 29. ¿Cómo se llama? Ezequías, y estamos conectados, gracias, están aquí, muy bien. Ezequías, wow. Vamos entonces a leer esta porción, versículo 1, y dice: Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años.
Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él quiero compartirles algo. Hace 8 días ministramos o predicamos sobre uno de los 7 príncipes de las tinieblas que se llama Mamón. En Mamón dimos una porción al final diciendo, ¿cómo vamos a vencer entonces a Mamón? Entonces dijimos, una de las maneras de vencer a Mamón es cuando rendimos adoración, culto y servicio. ¿A quién? A Dios. Porque Mamón, que es el demonio, el enemigo, quiere que le sirvamos a él, que le obedezcamos a él y aún hasta que nuestras finanzas le sirvan a él. Por eso es ese amor al dinero, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de Mamón y dijimos que para contrarrestar a Mamón la única manera es levantando adoración, levantando adoración. Es muy importante, escuchen esto, es muy importante. Si usted quiere vencer cualquier batalla física, emocional o financiera, la única manera es usted levantando un altar de adoración, de obediencia y rindiéndole a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos? Entonces, la semana pasada en una porción dijimos que el rey Ezequías mandó a que llevaran ofrenda en el altar y entonces solo leí una porción donde dice que el pueblo vio la mano del Señor en la abundancia a causa de la obediencia. ¿Estamos? Y por eso conecto con esta palabra que el Señor nos regala para este día, a mi esposo y a mí, porque todo tiene un trasfondo y todo tiene una raíz, y cómo el enemigo usa primero aquellas personas a que nos arranquen, nos desarraiguen de la adoración para poder desviar nuestra fe y allí el poder gobernar. Lo estamos viendo como un ejemplo, como con el rey Acaz. Entonces continuamos. ¿Qué hizo Ezequías? Reaperturó, abrió las puertas ¿de dónde? Y lo reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense en ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor. Repito, nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo. ¿Y qué más hicieron? Y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de representar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Cuando dicen quemaron las lámparas, usted si quiere toma nota, solamente Sofi me apoya. Y ahora volvemos ahí, no descuide su Biblia, en el pasaje donde está, y le pido a Sofi que si me lleva a Apocalipsis 4:5, para que ustedes observen algo de lo importante de las lámparas. Y dice, del trono salían relámpagos. Quiero ir al 4:5. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos.
de 7 aspectos. Y quiero que miremos, el Espíritu de Dios de 7 aspectos es otro nombre para el Espíritu Santo, donde se equipara a las 7 lámparas parecidas a las 7 antorchas mencionadas también en Zacarías 4, 2, 6, para que tome nota. Pero son un único espíritu, son un único espíritu. ¿Y dónde está en Apocalipsis 4? ¿Y quién nos está hablando Apocalipsis 4? Es adoración de Dios que viene del cielo. ¿Ven lo tremendo? Entonces, continuamos con Segunda de Crónicas 7 nuevamente. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario de Dios de Israel. ¿Saben? Les hago énfasis en las lámparas y en el Espíritu de Dios, porque muchos de nosotros apagamos el Espíritu con el pecado, con la falta de adoración, con la infidelidad. Y hay algo que Sofía me hizo clic y me dijo, porque estábamos socializando en la mesa y yo le dije, hija, es increíble porque mira, le estaba contando como lo fascinada que estaba con la palabra. Y me dijo, ay, imagínate, yo leí que las vírgenes, y los que no saben la palabra lo van a buscar, ahorita les doy el texto, estaban con las lámparas. ¿Cuántas vírgenes eran? Eran 10 vírgenes. Y estaban listas y preparadas. 5. ¿Y las otras 5 cómo estaban? Dormidas. Y todas tenían que tener una lámpara, pero tenían que tener el aceite, porque si se apagaba el aceite, si se acababa el aceite, se apagaba la lámpara. Entonces Sofía me decía, ¿sabes qué, mamá? Imagínate que las vírgenes realmente nunca se fueron. Ellas siempre estuvieron ahí. Ellas estaban esperando al novio como las otras 5 que tenían, solo que cometieron un pequeño error, y es que se durmieron. Y uno en la iglesia no es que se vayan de la iglesia, o no es que dejen de congregarse, no es que dejen de conectarse. Ahí están. Yo voy los domingos, yo voy a los ayunos, yo voy, pero su espíritu puede que esté dormido. De la Virgen, las 5 que estaban ahí estaban, pero se durmieron en las petacas y se les acabó el aceite y no tuvo tiempo para ir a conseguir las otras. En cambio, las otras estaban despiertas, listas, con su aceite, la unción, la adoración, y estaban para las que fuera. El novio cuando viene, ya viene, ya listo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos para un concierto, vamos para un ayuno, ¿qué hay que hacer? Estamos listos, porque estamos despiertos. ¿Ven la diferencia? Y la diferencia es que el pueblo, cuando llegó a Acaz, dejaron de hacer, y sobre todo los levitas y los sacerdotes, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y ahí es donde les dijo, venga, vamos a poner esto en orden. Vamos a volver a poner esto en orden. Entonces yo vuelvo y conecto esto con las vírgenes, porque nosotros muchas veces decimos que estamos, pero nuestro espíritu está lejos, porque estamos en otro mundo totalmente diferente. 8. ¿Qué pasó entonces cuando pasó todo esto? Le dieron la espalda a Dios, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y dejaron de presentar ofrendas quemadas en el santuario de Israel. Repito, ofrendas quemadas, 7 por favor, ofrendas quemadas en el santuario de Israel. ¿Qué son entonces las ofrendas quemadas en estos tiempos? Las ofrendas quemadas en estos
tiempos de antes eran los holocaustos. ¿Y por qué se hacen holocaustos? Por gratitud, por perdón. Llevamos las ofrendas al templo porque estamos agradecidísimos con Dios, o porque estamos arrepentidos de un pecado y queremos pedir perdón. También llevamos ofrendas para pedir paz. Ofrendas al altar tienen muchas representaciones, y eso lo vamos a ver ahorita en una porcioncita de Levítico. Pero es para que entendamos que el pueblo dejó de presentar ofrendas quemadas. No es solamente ir a quemar allá un chivo y ya. Es lo que significa el que ya descuido mi contacto, mi adoración, porque hemos entendido que el sacrificio hace parte de lo que yo y de la manera en cómo yo presento a Dios toda mi vida y todo lo que hay en mi vida. ¿Estamos ahí? Ahora sí seguimos en el 8. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Paramos ahí y me miran, por favor. Había empezado a suceder que había espanto en el territorio. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desobedeciendo a Dios. Es como si su mano de favor hubiera quitado. ¿Y qué es lo que quiere Dios y cuál es la intención? ¿Hacerle daño al pueblo? No. ¿Destruirlos porque dice ya van a ver y las vea para que las paguen? No. La intención de Dios es que vuelvan. Porque tenemos que ver la gran diferencia con Dios y sin Dios. El pastor dijo ahora, aún en estos tiempos, ¿a quién ustedes conocen que no tenga a Dios en sus vidas y puedan tener una paz? Es muy difícil, porque son atormentados. Si no es porque tienen culpa, es porque realmente las tinieblas vienen y presionan, capturan el alma, hay depresión. Y Utsaridis tuvo una visión anoche y esta madrugada me la dio, aunque tiene un por qué y para quién. Quiero hacer énfasis en esto porque yo sé que ella está conectada, y hubo una porción muy linda en su visión, y dice que le estábamos ayudando a alguien, y que mientras quería Sofía ayudarle a ese alguien, sonaron dos canciones de fondo. Una de ellas era la Tsunamita y otra una canción donde se podía ver en una pantalla un video donde había muchos jóvenes drogándose, donde habían jóvenes en depresión, en ansiedad, y eran atormentados. Y la Tsunamita, para los que no saben la canción, habla de la presencia de Dios en sus vidas. Y aunque nada, por más que nos ofrezcan cosas del mundo, nos va a apartar de esa presencia. Y casi que el resultado, la respuesta de esa visión, que la visión de Saridis es muy profética, dice: delante de ti pongo la vida y la muerte. Ahora bien, elige a quién quieres, mi presencia o quieres las consecuencias. Somos atormentados en un mundo donde no estamos resguardados completamente de la mano de Dios, y la mano de Dios solamente nos la confirma cuando nosotros somos capaces de entender que solo Él nos perdona y solo Él nos redime, solo Él. Pero que a causa de eso que Él ya nos dio, que es esa gracia inmerecida, nosotros adoramos, que nosotros obedecemos. Ojo,
no significa que si yo obedezco soy salva. No, soy salva por Cristo. Pero si yo lo reconozco, voy a obedecer. ¿Estamos? Si yo lo reconozco, voy a obedecer. Entonces continúo en el 11. ¿Qué dijo y qué ordenó Ezequías? Y yo le hablo al pueblo de Encontrados por Jesús, las naciones, Medellín, Bogotá y todo el que escuche en diferido esta grabación en el nombre de Jesús. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Él le está hablando a los levitas y a los sacerdotes, pero creo yo que en este tiempo todos somos sacerdotes, porque juntamente con Él en la herencia tenemos ese sacerdocio. ¿Estamos? Entonces yo le digo a hoy a Encontrados por Jesús, no descuiden más sus responsabilidades, porque si usted está aquí sentado hoy y si está escuchando esta palabra en donde quiera que esté, es porque el Señor lo ha elegido. El Señor te eligió, y el hecho de que ya seas un elegido y que Dios te apartó de ese mundo en donde antes vivías, y muchos de nosotros vivíamos como nuestros antepasados. ¿Ven cómo comienza esta porción? Porque sus antepasados fueron infieles. Entonces, porque mi papá fue drogadicto, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces, porque mi mamá fue tal, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, porque mi mamá y mi papá adoraron así, entonces yo también tengo que adorar así. Yo lo hago como dice la palabra. Ahora, Alicia, que es la hija de los pastores, gloria a Dios, que nació allá como Samuel al lado de la presencia. Si usted nació en un lugar como Alicia, gloria a Dios. Pero nosotros muchos no tuvimos ese privilegio, y aún tus hijos, tu generación, ellos sí pueden decir que ellos heredaron esas enseñanzas. Hijito mío, sigue las enseñanzas y la instrucción de tu madre, ¿cierto? Pero para nosotros no. Para nosotros nos tocó un imperio, un gobierno como el de Acaz, donde fueran muy infieles y donde quizás las últimas palabras de la persona que iba a fallecer era llevarnos a hacer peores cosas o aún maldecirnos, porque muchos nuestros padres nos maldijeron muchas veces. Pero ahora somos elegidos por Dios. Él mismo nos llamó como pueblo santo, nos santificó. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en adoración y presenten a Él sus ofrendas. Le hablo a los padres, esposos y sacerdotes de esta casa, para que ustedes puedan tomar la vida de sus hijos y que puedan guiarlos y dirigirlos a una verdadera adoración, para que ellos reconozcan cuál es el Dios de la casa, tanto de los padres como de los hijos. Y dice, enseguida los siguientes levitas pusieron manos en las obras, y ahí mismo está el listado de los levitas. 15. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron del atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle del Cedrón. Pregunto, ¿cuántos de aquí creen que sus hogares son casas de adoración y son templos del Señor? ¿Y cuántos todavía tienen que revisar la casa constantemente para sacar lo contaminado? Y lo contaminado entra así, fácil. Entra fácil.
y usted no se da cuenta y uno dice, pero ¿cuándo entró esto? Y sucede que muchas veces ni siquiera con voluntad o con deseo, alguien llega a la casa, nos hace una visita o se queda amaneciendo y uno cuando salió de esa casa quedó como revolcada y uno como que ay, porque la persona viene, ¿cierto? Sin un principio, porque tiene otro mundo. Así pasa con nosotros en este lugar, que este lugar también representa el templo. ¿Por qué digo representa? Porque principalmente a partir del Jesús nosotros somos el templo. Pero representa porque este es un lugar de congregación donde venimos a adorarlo y donde venimos a presentar las ofrendas. ¿Ok? Constantemente tenemos que hacer eso. A través de la adoración y la pureza del corazón de cada uno de nosotros, saca a la luz el Señor de la contaminación, que es lo que ha venido sucediendo en estos días. Cada vez que nosotros nos metemos en ayuno y en oración, el Señor revuelca, pero saca. Y saca lo contaminado y saca lo que no sirve. Si ustedes en casa están pasando por ciertas dificultades y se meten en adoración como familia, créanme que el Señor saca a la luz la contaminación para que ustedes limpien y saquen lo que tenga que salir, muy seguramente hasta de los mismos corazones, porque se desvía la adoración o se aparta la adoración, las ocupaciones y muchas otras cosas que nos van distrayendo en el día a día. Pero nosotros, como hoy en estos tiempos, tenemos que saber que nuestro templo, como lo estaba diciendo el Señor acá a los sacerdotes y levitas, háganlo para que la adoración sea exaltada. Ustedes quieren presencia del Señor, entonces lo primero que dice aquí es que limpien, pongan orden. Inclusive lo primero que dice es identifique en dónde está el problema. Si le dio la espalda a Dios, si le cerró las puertas, o si apagó las lámparas, o si dejó de quemar incienso. Luego vaya y ordene la casa, vaya y saque todo lo contaminado. El que quería, en el gobierno se estaba pidiendo un nuevo orden para que el pueblo pudiera recibir las bendiciones. Cuando Dios dice todo esto o instruye en esto, ¿es para qué? Para que sean como bendecidos. Si el Señor a usted le dice, vaya, ponga orden en su casa, ¿es para qué? ¿Es para hacer qué? Para ser bendecidos. Pero al mismo tiempo, para que la intimidad, que es lo más importante, esté a cuentas con Él. Esa comunión y que su presencia esté en Él. Vemos cómo hicieron todo el trasteo, volvieron a dedicar todo en el templo. Los acompañaron los profetas, los videntes. Quiero hacer una aclaración. En el 25 y en el 30 habla de la palabra vidente y habla de lo que son profecía y vidente. Pastora, ¿cómo que vidente? Vidente no es un adivino. No es lo mismo. Vidente es el que ve, el que tiene visiones. Es diferente al espíritu de adivinación, que es demoníaco. Porque también sabemos que el Espíritu de Dios da dones de visión a muchas personas. Y usted puede ser un vidente, usted puede tener una visión, puede Dios darle visiones. Eso significa el que ve, ¿ok? Para que de pronto no se vayan a malinterpretar. Muy bien, vemos en el 31. Luego Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas en acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto, ¿tenían qué? Volvemos a decir. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias. Y digo, y todos los que tenían llevaron también ofrendas quemadas. ¿Recuerdan hace 8 días que hablamos de Mamón? Que todo partía ¿de dónde? Del corazón. Esto no fue una orden que la gente dijera listo, se tiene que hacer y punto. Porque si usted dice que hay que hacer algo
Y si alguien le dice que lo tiene que hacer y usted no tiene la convicción ni el conocimiento, para usted va a ser rebelión. ¿Por qué significa rebelión? Porque usted va a obedecer, pero sin amor. O sea, porque le tocó. Y esa tampoco es la obediencia que Dios quiere para su vida. ¿Estamos ahí? El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros, 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todo. Eso, mejor dicho, organizaron todo y la gente empezó a movilizarse. En el capítulo 30 dice en los primeros 2 versículos: y el rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Le pidió a todos que vinieran al templo del Señor de Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey y sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. O sea que ya empezaron a establecer la presencia ahora. Para los que no saben, la Pascua representa ese cordero de la salida de Egipto, cuando el pueblo salió de la esclavitud y sacrificaron un animal para que a través de la sangre pudieran poner los dinteles en las puertas. Pero todo ese sacrificio de la Pascua no iba a representar sino luego ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Cristo, a Jesús. Es más, esa última cena Jesús estaba celebrando la Pascua. Ahí Él estaba cumpliendo, diciendo: he aquí el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. El 30, en donde vamos, en el 36, b: oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pudieron ver. Y yo le hablo al pueblo de Encontrados como Ezequías le habló al pueblo de Israel: no sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, a que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados ¿cómo? Con compasión por sus captores, y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso, y si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Luego vemos en el 31 cómo todas las reformas hicieron que el pueblo escuchara los requisitos, y quiero leerlos para los que no escucharon la prédica de la semana pasada. 31:5: cuando todo el orden estuvo puesto en la casa del Señor, y dice: cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y todo lo que producía en sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de todas las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Termina el 10 diciendo, cuando Ezequías dijo: ¿y qué es todo esto? En el 9 preguntó Ezequías a los sacerdotes y los levitas. El sumo sacerdote Azarías, a la familia de Sadoc le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra.
El Señor ha bendecido a su pueblo y sobre todo esto. ¿Cómo termina el 31? En el 31:20 termina de esta manera. El rey Ezequías manejó la distribución de todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías buscó su Dios, ¿cómo? Voy a volverlo a repetir. Ezequías buscó a su Dios y como resultado tuvo mucho éxito. Quiero, para finalizar, explicarles un poquito de lo que es la adoración. Levítico 1, puedes ir a observar tu Biblia, porque no te voy a dar una clase de ofrendas hoy. Te quiero explicar qué es y por qué la ofrenda es tan importante en el proceso de adoración. Solo si encuentro Levítico. Ay, ya. Listo. Levítico 1. Y dice: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada de ganado, rebaño de las ovejas. Todo esto son instrucciones de a partir del Levítico 1 en adelante, de lo que es las ofrendas. Y dice este comentario, y quiero leerlo. La actitud, bueno, hay quienes descartan al libro de Levítico porque lo consideran un registro de rituales extraños de la época diferente. Sin embargo, las prácticas que describen tenían sentido para la gente de ese tiempo. Y hoy en día nos provee importante información acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Aunque ahora los sacrificios de animales se consideran una práctica obsoleta y repulsiva, estos sistemas de sacrificios se usaban para enseñarle al pueblo acerca de la fe. Era necesario demostrarle que el pecado se debía tomar con seriedad. Al ver morir los animales que se sacrificaban, yo no sé si yo quiero contar una infidencia aquí familiar. La primera vez que conocí a Alejandro, nos fuimos a pescar. Me acordé el nombre y todo, nos fuimos a pescar. Y qué experiencia tan bonita, y era el día de presentarnos, ¿cierto? Y que conocimos a Alejandro y nos fuimos a pescar. Cuando, oh sorpresa, sacamos la primera trucha y le quitamos el anzuelo y botó sangre y todo. Alejandro era como que... Y a él le dolía y le dolía y le dolía, y le partieron el alma en 3 pedazos. Y dijo: ¿ustedes disfrutan esto? Claro, como es de rico el pescado, eso ahorita lo partimos y eso, o sea, ustedes lo disfrutan. Y nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Estamos haciendo algo malo o qué? O sea, que la sensibilidad de él nos impactó. O sea, nos impactó porque la verdad ya era como: saque el pescado, pero sáquelo con mañita, no le haga mucho daño, que se muera pasitico, que él no sepa que murió, hágale de otra manera, porque para nadie que tenga un corazón bonito va a ser bueno sacrificar un animal y matarlo. Yo no lo había visto eso con estos ojos. Haciendo este estudio decía: la necesidad, aún la forma en cómo el sacrificio se hace en expiación con muertes, porque nosotros tenemos que entender que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es dolorosa, hay sufrimiento, y que no fuimos nosotros, por su misericordia la lleva un animal, pero que después de todo eso la llevó ¿quién? Cristo. Y fue muy dolorosa, demasiado dolorosa. Y si nos va a doler un animal, ¿cómo no más el que era santo?
Porque es que lo del animal es verdad. ¿Y cómo van a matar el pollito para comérselo si es que no ha hecho nada, es inocente? Solamente porque vino visita, entonces paga los platos rotos el pollo de la finca. Solamente porque llegó visita pagó el pollo. Gloria a Dios, cuando yo voy a la finca de don César y se sacrifica el pollo. Alguien, hermano, se tiene que sacrificar y ahí estás tú, el pollo. Eso nos indica que nosotros en este momento de nuestra historia tenemos que ver que la ofrenda, que es el sacrificio más grande que nosotros queremos llevar, ya no es con un animal, y eso es bueno porque ya está Cristo en nosotros. Entonces ya no hay una sangre aquí derramada y un cordero, no, pero esto tiene que verse con seriedad. Al ver morir a los animales que se sacrificaban, la gente se sensibilizaba de su culpabilidad y de las consecuencias de su pecado. La actitud indiferente de nuestra cultura hacia el pecado ignora su alto costo, al igual que la necesidad del arrepentimiento y la restauración. Aunque muchos de los rituales de Levíticos fueron diseñados para la cultura de esa época, su propósito es revelar a un Dios que se enaltece y es santo y que tiene que ser amado, obedecido y adorado. El propósito de las leyes y los sacrificios para Dios era que la gente expresara una sincera devoción. Las ceremonias y los rituales proveían la mejor manera para que los israelitas se enfocaran sus vidas en Dios. Los sacrificios hay para la alabanza, para la adoración, para la acción de gracias, para el perdón y para la paz. Y en esta época, y lo digo con amor y con respeto, ni siquiera se puede hablar de los sacrificios, porque estamos en una generación peor que la de esa época, donde el yo no se puede tocar y donde todo se gira en centro a mi comodidad, y donde no se puede tocar un tema un poco sensible porque las personas no lo toleran. En la época, perdón los pastores, que eso fue allí nomás, de los pastores había una verdadera sumisión y sujeción aún ante el sacerdocio, y aún todavía había mucha reverencia y respeto. Ya no, ya se perdió, y lo vemos porque la lámpara está apagada y nuestra labor es encender la lámpara, saber que los sacrificios y las ofrendas que presentamos al Señor lo único que va a hacer es mantener nuestra comunión intacta con Él. Y esto lo hacemos porque sabemos y estamos convencidos del Dios que tenemos. Estamos. Y quiero decirte algo. Cada una de las cosas que se presentan en el altar son presentadas de manera en que cada uno debe haber tenido su tiempo con Dios. Y estoy hablándoles de primicias, de diezmos, de ofrendas. Y aún dice la palabra que cuando usted se presente delante del Señor, dice: purifíquense, purifíquense. Y lo hilo con la palabra de la semana pasada, cuando les decía que así ustedes traigan una ofrenda al altar, si tienen un corazón equivocado, no vale de nada. El corazón lo dijo 2 veces. Dice que el pueblo era convocado, los que tenían un corazón para ello. Lo leímos ahora. Y después nos dicen que Ezequías tuvo éxito porque hizo todo bien, porque obedeció, pero también porque tenía ¿qué? El corazón. El corazón dispuesto. Y quiero recordar que el altar es sagrado. El de mi hogar, el de mi casa, el de mi familia, el de mi vida y el que está aquí en este lugar.
Por eso les comencé diciendo, esto no es una decoración. Esto es un artículo. Tampoco es que aquí lo vamos a adorar. No. No adoramos la cruz, no adoramos la menorá, no. A lo que queremos decir, representan para nosotros. Y el alfolí es otro artículo de adoración. Porque si ustedes ven, la semana pasada les hablaba que la mujer de Betania que ungió los pies de Jesús, lo hizo humillada, orando, rogándole al Señor, a Jesús que le perdonara, limpiando sus pies con sus lágrimas y ungiendo con sus cabellos. Pero usó un perfume costoso. Y eso indica que aún hasta venir a la alfolí y presentar una ofrenda también es parte de la adoración. Porque yo adoro al Señor de todas las maneras, cantándole, sirviéndole, obedeciéndole, cumpliendo su palabra, actuando como Él me enseñó, manteniendo la lámpara encendida, presentando mis ofrendas. Esto que es harina, aceite. El Señor me hablaba de la sal, porque la sal es un elemento usado bíblicamente para la purificación. Y la palabra es tan sencilla que dice: purifíquense, sacerdotes y levitas, y cumplan el llamado que les estoy haciendo. Hagan lo que tienen que hacer, que el Señor los mandó a hacer. Purifíquense y presenten sus ofrendas y no dejen apagar las lámparas. Vamos a orar, pero quiero ir al versículo que es el que no se le va a olvidar. No sea que cuando usted iba a la iglesia los domingos a escuchar el sermón y le preguntaban: ¿y de qué habló el sacerdote hoy? Y usted dijo: yo no sé. Si a hoy le preguntan: ¿y de qué hablaron los pastores? Llévese dos cosas. Una de ellas es el 29:11 y otra el 29:6 y 7, y por eso lo quiero repetir. Vamos en orden: 29:6 y 7 y el 11, y vuelvo y repito. Señor, 29, segunda de Crónicas 29, y leo desde arribita y dice: quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. 11. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración. Preséntenle a Él sus ofrendas. ¿Saben? Puedes cerrar ahí tu Biblia. Y te invito a que contes por un minuto lo que el Señor habla a tu vida. Quizás a unos les está hablando acerca del corazón. Otros les está hablando acerca de la contaminación, que todavía hay cosas que sacar en casa. Si yo le hablo de lo que aún después de estar en Cristo, 16 años después, que he sacado de mis cajones, y que cada vez que hago un trasteo de una casa a la otra, yo digo: uy, qué pena, yo tenía esto todavía guardado. Y cuánto más no en el corazón. Saque todo lo contaminado. Revise qué hoy le está diciendo al Señor. ¿Qué has descuidado? ¿Has apagado tu lámpara quizás? Quizás le diste la espalda a Dios. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Dejaste de quemar incienso. ¿Sabes?
El quemar incienso es esa fragancia, esa adoración, ese olor fragante, y el Espíritu Santo está hablando aquí a personas que han abandonado la manera en cómo adoraban a Dios. Y quizás has visto que no es necesario ni siquiera elevar una ofrenda, ni un sacrificio para Dios. Hazlo. Pero no puedes llevar ofrenda porque no has entendido que lo primero es encender la lámpara, y no puedes encender la lámpara sin entender que es el Espíritu de Dios a quien tú necesitas, el que tiene y viene con poder, con sabiduría, con conocimiento, con temor a Dios. Y que tú le estás pidiendo: Señor, ¿cómo hago para tener sabiduría? El Señor te está diciendo: ok, primero pon tu casa en orden, saca la contaminación, luego vuelve a mí y yo encenderé esa lámpara. Mire todo el proceso. ¿Y sabes cuándo sabrás que de verdad tienes el Espíritu de Dios en sabiduría, en conocimiento, y tu lámpara está encendida? Cuando no te duele una ofrenda en el altar, cuando tú mismo vienes como ofrenda en el altar en las condiciones correctas. Ahí lo sabrás. Y le voy a pedir a Sofía si me coloca una canción, y se llama Estoy Convencido, que es la canción de la semana. Es con la que el Espíritu me ha ministrado. ¿Y saben por qué me pidió el Señor que les trajera esta canción? Porque me dijo: no pueden hacer nada para mí si no están convencidos quién soy y lo que he hecho. Cuando están convencidos, su Espíritu obra en gratitud. Yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes hacen lo que hacen por acción de gracias? Una de las ofrendas quemadas que más traía el pueblo de Israel era en acción de gracias, era por gratitud. Y a donde queremos llegar es a volver al pueblo a la adoración, pero una adoración santificada, una adoración con pureza, una adoración correcta, y que sepas que todo lo que tú haces en toda tu vida, en el día a día, se resume en la verdadera adoración a Dios. Y le invito a Sofía si me pone la canción con letra, y ahí donde estás la escuchas. Gracias, Señor. Aleluya. Mientras oras la palabra. Gracias, Señor. Y le pides a tu espíritu que te convenza. Y hoy es tan agradecidos que muchos hicieron muchos sacrificios para estar aquí. Por la distancia, por el calor, por el trancón. Tú conoces mi clamor. Cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol. Tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti.
ofrenda quemada. sostiene. Cuando vemos cuando un animal tenía que morir por nosotros. Ahora estamos muy agradecidos porque tú fuiste quien fuiste a la cruz. Y no hay nada que podamos hacer para comparar nuestro sacrificio con el tuyo. Porque no hay nada que te podamos dar. Nada que te podamos dar que se compare con todo lo que tú nos has dado a nosotros. Nada. Por eso lo poco, lo mucho que hacemos al servirte, al obedecerte, amarte, adorarte, es solo la manera de decirte: estoy convencida, estoy convencido de tu sacrificio, estoy convencido de lo que hiciste por mí, estoy convencida de lo valioso que fue, y estoy convencido que solo eso basta para yo arrepentirme de mi pecado. Porque no quiero más sangre derramada en la cruz a causa de mi desobediencia. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Él me ha dado lo que necesito. Reconoce. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre vas a, nunca me has fallado. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón. Porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. ¿Sabes por qué el Señor ponía esta canción para ustedes hoy? Porque cuando dice Deuteronomio 6, me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Él quiere todo el corazón. Y esto sucede cuando tenemos un corazón convencido de su sacrificio, de su amor, de lo que ha hecho por ti, de que Él mismo fue primero ofrenda quemada, y que todo lo que tú hagas no se compara, no se compara. Así que hoy, hijos, vuelvan a lo que el Señor les llamó a cada uno, porque Dios los separó, los eligió y los llamó, los encontró. Que cada uno pueda volver a esa intimidad, porque entonces estás mirando a otros lugares, dice el Señor. Porque estás poniendo tu fe y tu confianza en todo menos en Él. ¿Y por qué estás aquí? ¿Porque te obligaron? ¿Porque es conveniente? ¿Porque necesitas un favor o un milagro de Dios? ¿O estás aquí porque estás muy agradecido por todo lo que Él es, ha sido y será contigo? Solo porque Él es Él, el que merece toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. Te adoramos, Señor. ¿Qué tal si ahí donde estás levanta tus manos y puedes hacer una adoración genuina, una adoración única y personal, no guiada por mi voz, sino por tu espíritu?
donde tú puedas decirle: gracias, Dios, te adoro por tu magnificencia, por tu poder. Si le dices: gracias porque me estás hablando a mi corazón, porque solo tú conoces mi corazón. ¿Qué tal si lo adoras con tu voz, con tus palabras? ¿Qué tal si hoy quemas incienso? Quema incienso, que tu adoración sea olor fragante para Él hoy, y no seguida de un instrumento ni de una canción, sino de tu voz. Deja que tu espíritu le alabe, que tu espíritu le adore. Cierra tus ojos y dile de que estás convencido hoy. Dile de que estás convencido hoy. Rakanda sabai alakia, o shorororo andarakia. ¿De qué? Señor, enciende lámparas mientras te adoran, porque tú estás enojado, dice la palabra, por causa de que te dieron la espalda, porque cerraron las puertas de los templos, porque dejaron de quemar incienso, porque apagaron las lámparas. Y hoy queremos esa reconciliación, Espíritu Santo. Hoy queremos esa reconciliación y volver a ti, volver a ti, volver a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque todo lo que hago para ti lo quiero hacer con el corazón, Señor. No por obligación, no por asuntos religiosos, no por un legalismo, sino porque estamos convencidos que somos tus hijos. Estamos convencidos que tú eres Dios, el Creador, el Elohim, el Yahweh, Yeshua, que tú has provisto, pero que tú nos encontraste. Y que aún para muchos, si las cosas están difíciles aquí, nunca podremos dejar de vista ni perder de vista la corona que tendremos por obedecerle. Que lo que más nos importa, más que las riquezas y más que los tesoros que hoy acumulemos, pues todo es tuyo. Y si hay algo que sirva para adorarte, quiero hoy hacerlo. Quiero hacerlo. Te doy infinitas gracias, amado. Y Espíritu Santo, ministra a cada uno. Ministra a cada uno. Randa kasaya la vaya. Proshondo koasaya. Háblale al Espíritu a cada uno, Señor. Y el Señor te dice que aún movido por las emociones, puedes tener encuentros bonitos, quizás por instantes, pero que si no vas a mi palabra y si no decides obedecerla, van a venir las tormentas, vas a flaquear y te vas a apartar. Porque lo único que te sostiene de mi mano es la certeza, la convicción y la seguridad de quién soy yo. Y no lo sabrás si no me conoces. Y no me conocerás si no vas a mi palabra. Así que te llamo hoy para que vayas a mi palabra y te instruyas. Y no seas movido solo por una canción o un momento en la iglesia. Es en tu día a día. Y que la palabra por sí misma te ministre. Y que el Espíritu reaviva. Así como se reaperturó el templo con Ezequías, que los templos en este lugar, que son cada uno de ustedes,